Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar sobre el dramático giro a la derecha o a la ultraderecha en Brasil, tras el triunfo de Jair Bolsonaro en las elecciones del 28 de octubre. Es un cambio político mayúsculo en el país más grande de América del Sur y en la mayor economía de América Latina, donde la izquierda venía gobernando desde hace 15 años. Pero ¿cómo va a gobernar Bolsonaro? ¿Va a ser el Donald Trump latinoamericano, como lo llaman muchos? El tema clave de su campaña electoral fue su propuesta de mano dura contra la delincuencia que ha azotado las principales ciudades de Brasil. Bolsonaro, un capitán retirado del ejército y congresista que ha lavado muchos aspectos de la dictadura militar brasileña de los años 60 y 70, ha propuesto darle mucho más libertad a los militares para acabar con el crimen callejero. Ha dicho que hay que matar a los delincuentes y que la epidemia de homicidios en Brasil se debe a que las leyes y los grupos de derechos humanos supuestamente han defendido más a los criminales que a las víctimas. ¿Pero va a funcionar su plan de mano dura y convertirse en una propuesta quizás que van a querer seguir otros líderes de América Latina o no? Y en política exterior, ¿se va a convertir Bolsonaro en un aliado de hierro de Trump, como lo dejó entrever en la campaña? ¿Hasta qué punto va a cambiar la política de Brasil en cuanto al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela? ¿Y va a continuar Brasil en el Mercosur? ¿O por el contrario, Bolsonaro va a buscar un acuerdo bilateral con Estados Unidos y al resto del Mercosur que se arregle como pueda? Vamos a discutir todo esto y mucho más con varios de los principales analistas de la política brasileña. Desde São Paulo vamos a tener a Clovis Rossi, columnista estrella del diario Folha de São Paulo y uno de los periodistas más conocidos de Brasil. Folha de São Paulo, su periódico, ha sido uno de los principales blancos de la ira de Bolsonaro, que ha dicho que si ganaba las elecciones, retiraría toda la publicidad oficial de ese periódico. También desde São Paulo vamos a tener al embajador Rubens Barbosa, embajador de Brasil en Washington durante los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso y Luis Inácio Lula da Silva. Desde Buenos Aires vamos a tener a Brian Winter, director de la revista America's Quarterly de Estados Unidos y veterano analista de asuntos brasileños, que ha venido escribiendo sobre Bolsonaro durante más de 2 años, en los 2 últimos años, y lo ha entrevistado a él y a sus hijos. Y desde Nueva York vamos a tener a Thiago de Aragão, analista de riesgo político de Arco Advice, investigador del Instituto de las Américas. Bueno, vayamos a São Paulo. Clovis Rossi, de Folha de São Paulo, gracias por estar con nosotros. Clovis, Bolsonaro prometió durante la campaña electoral darles carta blanca a los militares para aniquilar a los delincuentes. Antes de eso, había dicho que si era electo iniciaría una dictadura de inmediato y propuso incluso cerrar el Congreso en un momento, aunque hacia el fin de la campaña moderó mucho sus expresiones y prometió ser respetuoso de la Constitución. ¿Tú crees, Clovis, que Bolsonaro va a ser un demócrata o un autócrata? Mira, yo creo que se va a inscribir en ese club creciente de dirigentes que la prensa mundial llama de iliberales, ¿no? Empezando por Putin en Rusia, por el húngaro Orbán, por Rodrigo Duterte, por el turco Erdogan, ¿no? Bueno, ese tipo de gente que se utiliza de los mecanismos de la democracia para comer el plato de la democracia por las bordas hasta llegar al centro cuando usted termina. Pero no creo que pueda hacer mucho, porque Brasil es un país complejo, hay una sociedad civil muy movilizada, el adversario de Bolsonaro tuvo 46, casi 50 millones de votos, no es tan sencillo hacer eso de la dictadura. Lo peor en la votación que obtuvo Bolsonaro, desde mi punto de vista, no es en sí mismo él y lo que dijo antes, lo que dijo durante la campaña, la moderación o la no moderación. Lo peor es que haya gente que se disponga a votar en una persona que elige un defensor de la tortura, el único militar condenado por la justicia por torturas durante el periodo dictatorial, elige ese tipo de gente como héroe. Si la gente acepta la tortura, es un retroceso en el proceso civilizatorio de Brasil, proceso que además jamás se concluyó. Brasil está en una crisis tremenda, ¿no? Y una crisis fiscal horrible. Esa es la prioridad 1 de su gobierno, claro.
Y además su gobierno tiene dos almas, por decirlo de alguna manera. El alma liberal encarnada por Paulo Guedes, el que va a ser el ministro de Economía, que piensa en privatizar, piensa en hacer las reformas liberales, las reformas que el mercado pide, y el alma militar que tiene un DNA estatista, un DNA autoritario, un DNA nacionalista. ¿Cómo esas dos almas van a convivir? ¿Cómo eso, si es posible que convivan? Va a definir mucho de lo que puede hacer o no puede hacer Bolsonaro en el futuro inmediato. Habrá que esperar un poco hasta el 1 de enero para ver qué va a pasar. El hecho es que estamos en una situación de polarización tremenda, terrible, desagradable. Hay odio. El odio venció. Lula, si tú te acuerdas bien que Lula cuando él tomó posesión en 2003, dijo que la esperanza venció el miedo. Ahora se puede decir que el miedo venció no solo la esperanza, sino todos los sentimientos positivos que uno pudiera tener, ¿no? Vamos a San Paulo, embajador Rubens Barbosa. La pregunta del $1.000.000. ¿Bolsonaro va a ser un demócrata o un autócrata? Mire, es imposible hoy tener una idea de lo que va a pasar. No sabemos si Bolsonaro va a ser el tipo que en los últimos años habló cosas que Cláudio Rossi mencionó, que tú mencionaste, o va a ser un demócrata en la presidencia. La sociedad brasileña está muy dividida. La votación que Bolsonaro obtuvo, creo que no representa todo el apoyo que él puede tener en el futuro. Creo que 20-30%, quizás un poco más, de las personas que votaron en Bolsonaro no son bolsonaristas, son gente que votaron contra el PT, el Partido de los Trabajadores de Lula. Entonces, es muy difícil tener una idea sin saber, primero, los nombres que van a componer su gabinete, ¿no? Su ministerio. Y después, una indicación de las primeras políticas que van a ser anunciadas hasta 1 de enero, ¿no? Cuando cambie el gobierno acá. Entonces, yo creo que es muy prematuro afirmar que Bolsonaro va a ser así o va a ser de otro lado. Y también hay una cosa que cuando discutimos esta situación en Brasil, solamente focamos en Bolsonaro. Ayer su discurso de aceptación, a mi juicio, fue moderado. Habló de libertad, de garantías democráticas, las instituciones, que van a hacer las reformas, reducir el papel, el rol del Estado, disminuir los privilegios. Fue un discurso que todos queríamos escuchar. Por otro lado, yo no vi la prensa acá, en la televisión, muchos comentarios en el discurso radical que hizo el PT después de la votación. Entonces, ¿qué va a hacer PT? ¿Qué la oposición va a hacer acá en Brasil? Esto es muy importante, porque hay radicales, extremos radicales de los dos lados. Y la idea es que trabajemos todos para que podamos caminar dentro de las reglas democráticas de una posición más moderada de los dos lados, ¿no? Esto todavía no está claro. Vamos a ir rápidamente a Buenos Aires antes de ir a un corte. Brian Winter, por lo que tú has escrito, por lo que he leído que has escrito en America's Quarterly, tú tiendes a pensar que va a ser un autócrata, o me equivoco, o leí mal. No, a mí me parece que tiene instintos autocráticos. Lo que ha dicho a lo largo de su carrera política es eso. Siempre ha hablado en contra de la democracia. Ha dicho que si algún día fuera electo presidente, que cerraría el Congreso el día siguiente. Ahora, las instituciones en Brasil son bastante fuertes. Y también todo va a depender del grado de resistencia que Bolsonaro enfrenta. Y no queda muy claro exactamente cómo va a evolucionar la situación, porque él va a tener gran parte del Congreso apoyándolo
y también varios gobernadores a su lado. Entonces, los primeros meses tal vez podrían ser más pacíficos, pero a lo largo del tiempo, si él no consigue hacer lo que quiere hacer, ahí podríamos ver los instintos más autoritarios, y también hay el riesgo de un enfrentamiento con la sociedad civil y la izquierda en un país que va a seguir muy dividido, especialmente si hay abusos de los derechos humanos y una política de mano dura en la seguridad. Brasil ya es un país donde se mueren 5.000 personas por año a las manos de la policía. Algunos han hecho comparaciones con Rodrigo Duterte de las Filipinas, con también su política de mano dura contra los narcotraficantes, pero Brasil de cierta manera ya estaba en ese camino antes de Bolsonaro, antes de que asumiera el poder. Ahora, si la situación se deteriora, veremos. Yo veo posibilidades de una gran confrontación en la sociedad brasileña, pero también tenemos que reconocer que las instituciones han mostrado mucha fuerza en los últimos años. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a hablar sobre qué podemos esperar de la política exterior de Bolsonaro. ¿Va a ser el hombre de Trump en América Latina? ¿Va a ponerse duro o más duro con Venezuela? No se vayan, ya volvemos con estas preguntas. Muchas gracias por seguir con nosotros en este programa sobre el giro de Brasil a la derecha o a la ultraderecha tras el triunfo del capitán retirado del ejército y excongresista Jair Bolsonaro. Vamos a Sao Paulo. Clovis Rossi, ¿va a ser un aliado incondicional de Trump, Bolsonaro, o no? Es una buena pregunta, no sé, ese es el desafío de Bolsonaro, ¿no? Como dos tipos de desafíos en relación a Trump. Primero, va a seguir los pasos de Trump en un aspecto que es trasladar la embajada de Brasil de Tel Aviv para Jerusalén. Eso lo prometió y lo mantiene, tiene lazos con Israel, con los sectores más derechistas de Israel, así que en eso va a seguir Trump. Pero ya volvió atrás en una otra decisión que sería igual a la de Trump, o sea la retirada de Brasil del Acuerdo Climático de París. Ya dijo que no va a ser así, que tiene restricciones a un supuesto corredor ecológico que se iba a hacer en la Amazonía, pero yo ni siquiera sé lo que él está diciendo, creo que él tampoco sabe. Y además va a tener un problema con Trump porque los dos ponen America First y Brasil primero. Se van a negociar y Trump y Bolsonaro ya dijo que prefiere acuerdos bilaterales y no los multilaterales. Si van a negociar directamente Trump y Bolsonaro acuerdos comerciales, ¿va a prevalecer America First o va a prevalecer Brasil primero? Otra cosa, hay claramente una guerra por ahora comercial entre China y Estados Unidos, como tú sabes mejor que yo. ¿Qué posición va a tomar Bolsonaro en esa guerra? ¿Se va a mantener neutral? ¿Va a apoyar a Estados Unidos? Los dos países son los dos principales parceros comerciales de Brasil. Involucrarse en ese lío no es una cosa sencilla para Brasil, ¿no? Tiago de Aragón, la misma pregunta, ¿va a ser un incondicional de Trump, Bolsonaro o no en todos los temas? Bueno, no creo porque las agendas son muy diferentes, muy distintas. Bolsonaro va a tener muchos problemas domésticos, va a enfrentar una oposición fuerte y la exposición global brasileña no es ni una fracción de la exposición global de los Estados Unidos. Entonces, yo no veo mucha agenda para ellos compartillar. En otro punto, por ejemplo, en la cuestión de Venezuela, ahí sí, al menos en la área de la retórica, de la narrativa, ahí yo veo una aproximación más fuerte, pero en términos de convertir esta narrativa, esta retórica, en acciones puntuales y acciones físicas, ahí yo no creo que esto es algo que va a suceder en esta administración. Bolsonaro es un tipo y Brasil tiene una característica que mira mucho para adentro. Las dificultades que él va a tener van a ser muy grandes
y yo no veo mucho espacio fuera del área comercial, por ejemplo, y en algunas narrativas un poco más vacías en este relacionamiento con los Estados Unidos. Brian Winter, en Buenos Aires, tú sí has escrito de que Bolsonaro va a ser el mejor aliado de América Latina. ¿Qué te hace pensar eso? Mira, a mí me parece que va a ser el aliado más próximo en América del Sur desde Carlos Menem y las relaciones carnales al principio de los años 90. Eso lo estoy baseando en conversaciones que yo he tenido con gente de la campaña y yo también los he visto hablar en foros un poco más reservados. ¿Quién sabe si tal vez estarán diciendo cosas en Estados Unidos que no dicen dentro de Brasil? Pero el mensaje, por lo menos, que ha sido enviado a Washington es que pueden contar con Bolsonaro una vez que sea electo presidente. Y debo decir también que por el lado de la derecha norteamericana, ellos lo ven como un buen socio, un buen partner, ¿no? Se ve ya en los grandes medios de la derecha, inclusive en el Drudge Report, la noche de su elección, había una foto de Bolsonaro sonriendo y con el título en los colores de la bandera brasileña. Y también en la óptica, en lo personal, conociendo un poco los dos, creo que se van a llevar muy bien. En la práctica, ¿qué importa? ¿Qué relevancia tiene? Me parece que con Venezuela, con el enfrentamiento con China, en las Naciones Unidas y también en otras cuestiones comerciales en América del Sur, yo creo que Bolsonaro va a ser un gran aliado de Donald Trump. Vamos a Sao Paulo, embajador Barbosa. ¿Coincide usted? ¿Va a ser el hombre de Trump en América Latina? Yo no creo que va a pasar así tan simplemente, ¿no? Hay que ver quién va a ser el ministro de Relaciones, eso es fundamental. Y hay que ver los temas que acercan y que dividen a la relación entre los dos países, ¿no? Hay problemas serios de restricciones que Brasil va a continuar a demandar de Estados Unidos. Yo creo que el acercamiento va a ser grande, ¿no? Como fue dicho, hay declaraciones de acercamiento de los países en desarrollo, de los países desarrollados. En el discurso de aceptación mencionó esto, sin hablar de Estados Unidos. Entonces, creo que va a ser un movimiento de acercamiento, esto no hay duda. Pero vamos a ver qué pasa. Yo no creo que va a pasar un acuerdo de libre comercio, esto yo descarto totalmente, ¿no? Pero creo que hay temas que tenemos nosotros interés y que Estados Unidos están un poco bloqueando, ¿no? Como la cuestión de la OCDE, ¿no? Del Club de París. Estados Unidos está en contra. Entonces tenemos que rever esto y hay otros acuerdos que están parados ahí. Pero yo quería hacer un comentario de manera más general que atañe a todos los problemas que estamos discutiendo. En Brasil, por la primera vez vamos a tener un gobierno de derecha. Nunca, en los últimos 50 años nunca hubo. Siempre gobierno de centro, centro-izquierda, y no había un movimiento de derecha. Ahora tenemos un movimiento de derecha, un partido de derecha, un presidente de derecha, y no sabemos cómo va la derecha en el poder ejercer su mandato. Entonces, yo repito lo que dije al comienzo, es muy difícil especular hoy, porque como es una experiencia inédita, no se sabe qué va a pasar con Bolsonaro, con su equipo, con la oposición y con la sociedad en general. Yo no creo que la sociedad en general va a aceptar, por ejemplo, una alianza íntima con Estados Unidos, como pasó con Argentina. Eso no va a ocurrir. Yo no creo que va a haber una amenaza a la prensa, al Congreso, a la justicia, porque la población, como yo mencioné, 30-40% de los que votaron en Bolsonaro no siguen sus ideas, votaron contra el Partido de los Trabajadores. Entonces, en relación a Venezuela, en relación a la relación con Estados Unidos, a Mercosur, todo esto vamos a tener que mirar de cerca para ver cómo va a pasar, porque yo no tengo ideas a priorísticas que va a ser en una dirección o en otra, porque es una situación totalmente inédita.
Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos quiero preguntarles sobre el Congreso, hasta qué punto el Congreso va a poder trabar lo que quiera o no quiera hacer Bolsonaro. Y Venezuela, hasta qué punto va a cambiar la política de Brasil sobre Venezuela. Vamos a un corte, ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros en este programa sobre el giro de Brasil a la derecha o a la ultraderecha tras el triunfo del capitán retirado del ejército y congresista Jair Bolsonaro. Vamos a São Paulo. Clovis Rossi, columnista estrella de Folha de São Paulo, del diario Folha de São Paulo. ¿Tú crees que Bolsonaro va a endurecer mucho la política brasilera hacia Venezuela o va a estar demasiado ocupado con el frente interno, con los problemas económicos de Brasil? ¿Cómo ves el cambio de política de Brasil hacia Venezuela? Mire, con Venezuela, Bolsonaro ya descartó la hipótesis de una intervención militar. Si no es así, no veo mucho lo que pueda hacer, porque el actual gobierno de Michel Temer tomó todas las decisiones, por lo menos retóricas, en relación a Venezuela. ¿Qué más puede hacer? Si no es intervención militar, ¿qué más? Puede que adopte sanciones como la que Estados Unidos y Unión Europea han adoptado. Hasta ahora la posición de Brasil, la posición de siempre de Itamaraty, es sanciones solo con la aprobación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad, con China y Rusia vetando, jamás va a imponer sanciones a Venezuela o a dirigentes venezolanos. Puede entonces que Bolsonaro adopte sanciones sin la aprobación del Consejo de Seguridad. Sería el único paso que veo posible, porque ya descartó la intervención militar. Y lo que es muy bueno, dijo que no va a cerrar las fronteras, o sea, Brasil va a seguir recibiendo los refugiados venezolanos que están se fugando masivamente, como tú sabes mejor que yo, ¿no? Tiago de Aragão, ¿tú ves alguna posibilidad de que Bolsonaro amenace con una intervención armada en Venezuela o apoye una, o de alguna manera hable de eso o no? No, no veo un punto de una intervención armada en Venezuela porque esto representaría un problema muy grande para Brasil en cuestiones migratorias. Ahora, lo que veo sí es que va a tener una retórica muy fuerte contra Venezuela porque Venezuela representa el antagonismo de todo lo que Bolsonaro dice representar. Y también mucha parte de la campaña política fue los alertas de Bolsonaro para sus electores de que con el Partido de los Trabajadores en el gobierno nosotros nos quedaríamos más cercanos de estar en una Venezuela de que en un otro país, de que en Brasil que promete Bolsonaro. Entonces, yo veo que Venezuela va a ser un símbolo muy fuerte de los ataques de Bolsonaro a Maduro, que representa una dinámica de política externa para Bolsonaro. Ahora, de partir de esto para algo más, una aventura como una aventura de intervención militar, no, yo no veo esto porque esto también no es un deseo de las Fuerzas Armadas. Ahora, sí vamos a tener algunas posiciones duras diplomáticamente hablando que Maduro nunca tuvo ni Chávez durante su relacionamiento con Brasil. Entonces, en este punto, Bolsonaro sí va a ser muy fuerte. ¿Tú crees, Tiago de Aragão, rápidamente, que Bolsonaro va a tratar de ser un líder latinoamericano o no? ¿O va a estar demasiado ensimismado en su país? Bueno, el expresidente Lula buscó activamente ser un líder sudamericano y ha hecho mucho con esto por su popularidad y también con los préstamos de la plata del BNDES, el Banco de Desarrollo Brasileño. Yo no veo a Bolsonaro haciendo ninguno de los dos. Ahora, lo ejemplo de Bolsonaro va a ser un ejemplo de fuerza, un ejemplo nacional que muchos otros liderazgos en el continente van a intentar replicar. Entonces, si Bolsonaro tiene un mínimo suceso en Brasil, naturalmente esto va a representar un liderazgo en la región. Nos queda un minuto antes de ir a un corte. Vamos a Sao Paulo, embajador Rubens Barbosa, rápidamente. ¿Va a haber una especie de rivalidad con México, con el nuevo presidente de izquierda de México, Andrés Manuel López Obrador?
México y Brasil siempre han disputado, digamos, el liderazgo político de América Latina. ¿Se va a acentuar esto o ambos nuevos presidentes van a concentrarse en lo interno? Mire, esta rivalidad ya existe, ¿no? Hay históricamente no conseguimos mantener una relación muy estrecha con México. ¿No? Creo que los problemas internos de Brasil son muy fuertes. Yo no creo que Brasil va, por lo menos en el primer momento, disputar el liderazgo. Creo que si la economía mejora, si todo marcha bien, vuelve el empleo, Brasil crece, es distinto. Pero hasta ahora yo no creo. La preocupación con Venezuela, aprovechando, desde el punto de vista de Brasil, hay una gran amenaza por las fronteras. La preocupación nuestra con Venezuela resulta de la porosidad de la frontera con drogas y con armas, ¿no? Entonces, algo va a ser hecho en esta región, pero yo no creo que ninguna acción violenta, armada contra Venezuela. Para Brasil interesa que Venezuela vuelva a crecer, se restableça la democracia, va a actuar en esta dirección, pero sin ninguna acción violenta, aún estimulado por Estados Unidos o por otro, Brasil no va a entrar en esta jugada. Embajador Barbosa, usted es un alto directivo de la principal organización de industriales de Brasil, la FIESP, la Federación de Industriales de São Paulo. ¿Usted cree que Brasil va a crecer bajo Bolsonaro y que eso va a ayudar los mercados de exportación de Argentina, de Chile, de Perú, de Ecuador, de los países limítrofes que exportan muchísimo a Brasil? ¿O no necesariamente? Mire, va a depender de las políticas que Bolsonaro impulse, ¿no? Desde el comienzo. Si aprueba las reformas que ha prometido, la reforma de la seguridad social, la reforma de los impuestos, la reducción del rol del Estado como prometió en su discurso de aceptación. Si hace todo esto, creo que Brasil va a crecer muy rápidamente. Yo creo que la confianza del mercado ya está. Vimos esta semana cómo el mercado reaccionó a la elección de Bolsonaro. Yo creo que los empresarios acá en Brasil van a volver a invertir internamente porque votaron masivamente en Bolsonaro. Va a depender, como dije, de la relación. Pero, embajador Barbosa, embajador Barbosa, Bolsonaro no tiene una mayoría en el Congreso. El PT, la izquierda, si no me equivoco, tiene la mayoría. ¿Va a poder aprobar esas reformas sin una mayoría en el Congreso? Mire, yo creo que al comienzo no va a depender de los partidos. Va a depender de lo que acá en Brasil llamamos de los grupos parlamentarios, ¿no? El grupo del campo, el grupo del agro, ¿no? El grupo de los evangélicos. Y con esto tiene 300 votos. Va a tener, yo creo, yo no estoy pesimista en esto. Al comienzo, estas reformas van a ser aprobadas por el Parlamento, por el Congreso brasileño. Después, a partir de los 6 meses, va a haber una negociación con los partidos y su partido va a tener el partido más grande del Congreso. El PT hoy es el más grande, pero hay cambios acá en la legislación para la concentración de partidos y muchos de estos que van a salir de partidos chicos van a entrar en el partido de Bolsonaro. Entonces, hay cálculos hechos ahora. Él ya tiene, hoy por hoy, más de 200 diputados que van a apoyarlo. Y las reformas van a ser discutidas caso a caso, ¿no? Entonces, yo no estoy pesimista en esto, creo que hay una voluntad de la sociedad por estas reformas, ¿no? Hay divergencias en los detalles, pero el sentido, la dirección es de cambio, reducción del papel del Estado, abertura de la economía, negociación de acuerdos con otros países,
sobre todo la profundización de las reformas. Esta es la agenda que fue votada y aprobada por el pueblo acá en Brasil hoy. Vamos rápidamente a Brian Winter en un minuto antes de ir a un corte. ¿Estás de acuerdo que Brasil va a crecer bajo Bolsonaro y que Bolsonaro va a lograr aprobar estas reformas en el Congreso o no? Parece que sí. La gran ironía aquí, por supuesto, es que durante la mayor parte de su carrera, Jair Bolsonaro, en temas económicos, casi siempre votaba con la izquierda, con el Partido de los Trabajadores. Votó, por ejemplo, en contra del Plano Real, que acabó con la inflación en Brasil. Pero ahora ha nombrado a Paulo Guedes, un hombre del mercado, como su futuro ministro de Finanzas. Y me parece que sí, es un Congreso bastante conservador. De hecho, ya era conservador antes de esta elección. Ya viene 2 o 3 ciclos electivos volviéndose más conservador. Y Bolsonaro tiene el apoyo casi unánime del empresariado. Las apuestas son grandes. Quién sabe si en el mediano plazo se van a decepcionar, pero por lo menos en el 2019 yo creo que se puede esperar que el crecimiento vuelva a Brasil después de la peor recesión en casi 100 años. Brian Winter, en un sí o un no, ¿hay una posibilidad de que Bolsonaro quiera hacer un acuerdo bilateral con Estados Unidos y salirse de Mercosur o no? Me parece que sí, que existe esa posibilidad porque sería muy alineado con lo que Trump quiere. Y ha dado señales, por ejemplo, la noche de su elección, Paulo Guedes, su hombre de confianza, dijo claramente, no me importa el Mercosur. Wow. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos hablando sobre los cambios que se vienen en Brasil, el mayor país de América del Sur, tras el triunfo electoral del presidente electo Jair Bolsonaro. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en este programa sobre el impacto regional que va a tener el triunfo de Jair Bolsonaro en Brasil, el nuevo presidente electo de Brasil. Clovis Rossi, hablemos un poco de la libertad de prensa. ¿Hay riesgo a la libertad de prensa en Brasil bajo Bolsonaro, que ha atacado verbalmente a tu periódico, Folha de São Paulo, o no? Sí, bueno, él adopta las mismas prácticas de Trump, ¿no? Eso de fake news, la prensa es fake news, CNN es fake news, New York Times es fake news. Bolsonaro aquí dice que Folha es fake news. Tú me dices, Trump violó la libertad de prensa hasta ahora, no sé, por lo que leo, yo leo mucho el New York Times, veo la CNN, y no me parece que se han intimidado, que se han censurado, siguen haciendo críticas diarias, contundentes y necesarias a la administración Trump. Si ese modelo, digamos así, se reproduce en Brasil, vamos a seguir en la misma línea y no creo que él tenga la fuerza suficiente para hacer algo. Lo que sí puede hacer, y ya prometió, es quitar los avisos oficiales que no son importantes financieramente para mi diario, ¿no? Pero sí presiona, por ejemplo, empresarios amigos a que retiren sus avisos. Ahí sí podremos tener problemas. Yo personalmente fui testigo cuando empecé a trabajar en 1963 en el Correio da Manhã de Río de Janeiro, ese diario que fue crítico con el gobierno de João Goulart, pero después empezó a criticar la dictadura que se siguió. A ese diario le fueron quitando avisos, hasta que cerró por financieramente presionado. Para mí, personalmente, con la edad que tengo y por haber vivido esa situación, las amenazas de Trump me dejan en estado de shock, porque no creía que a los 75 años de edad iba a volver a ver escenas de ese tipo. Es horrible, ¿no? Tiago Dragón, en Washington, estas cosas que ha dicho Bolsonaro sobre Folha de São Paulo y sobre algunos periodistas, ¿es algo que tendría que poner nervioso a los defensores de la libertad de prensa o no tanto? Bueno, en parte sí, porque yo no creo que vamos a tener ningún problema de libertad de prensa desde el punto de vista legal o de políticas públicas.
Bolsonaro no va a tomar ninguna acción deliberada contra la prensa, ni propor lo que, por ejemplo, el gobierno PT propuso de crear medios regulatorios para la prensa. Ahora, simbólicamente sí, porque simbólicamente, como podemos ver en los Estados Unidos, el proceso de descrédito de la prensa es algo que tiene un impacto muy grande en los electores, principalmente los electores más aficionados. Entonces, simbólicamente, esto sí puede crear una situación no saludable en la relación de los electores con la prensa a partir de los puntos y los ataques de la postura del presidente del país. Vamos a Buenos Aires. Brian Winter, ¿te preocupa la posibilidad de que haya mayores controles o mayor presión sobre la prensa? Y me preocupa mucho y me parece que ya vimos prueba de eso. O sea, cuando Folha de Sao Paulo publicó una nota sobre el uso de WhatsApp y una campaña supuestamente ilegal de mandar mensajes para los brasileños durante la campaña, se vino encima una lluvia de no solo de críticas, sino amenazas a la periodista que escribió el artículo. La libertad de prensa no necesariamente se corre riesgo solo por cambios de leyes, sino también de presiones y amenazas contra periodistas. Es un proceso muy complejo y tanto dentro del movimiento de Bolsonaro como con la gente que lo apoya vemos una actitud bastante autoritaria y lamentablemente ya hemos visto los resultados de eso. Embajador Rubens Barbosa, nos quedan 30 segundos. ¿Amenaza la libertad de prensa o no? Creo que va a pasar nada de grave, ¿no? Hay un factor muy importante para contener algo raro que pueda amenazar las instituciones, la prensa. Es el factor moderador de los militares. Los militares no están interesados en nada grave, nada antidemocrático. Son parte del gobierno, van a integrar algunos ministerios y creo que ellos van a contener cualquier exceso de parte del gobierno. Yo no creo que haya una amenaza. La relación con la prensa va a ser como existe en los Estados Unidos, va a ser conflictiva, va a ser difícil, pero no creo que haya cualquier amenaza. Y tampoco creo que Brasil va a proponer o va a aceptar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, como fue mencionado antes. Embajador Rubens Barbosa, Thiago Dragão, Brian Winter, muchísimas gracias. Vamos a un corte rápido y mis conclusiones sobre el futuro de Brasil y el futuro de América Latina bajo el nuevo gobierno del presidente electo Jair Bolsonaro. No se vayan, ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros en este programa sobre el dramático giro a la derecha o a la ultraderecha en Brasil tras el triunfo del capitán retirado del ejército y diputado Jair Bolsonaro. Mi conclusión sobre todo lo que hablamos hoy. Bolsonaro ganó en Brasil no tanto porque la gente quiere un gobierno de derecha, sino por el mismo motivo por el que ganó Andrés Manuel López Obrador en México. Porque logró convencer a la gente de que era el candidato antisistema, el outsider, el que no venía de la política tradicional, el que iba a terminar con la criminalidad y con la corrupción de los gobiernos anteriores. En realidad, ni Bolsonaro ni López Obrador son antisistema. Bolsonaro fue un diputado durante más de 2 décadas, casi 3 décadas. López Obrador, en México, era un político priista del corazón del viejo sistema político mexicano antes de pasarse a la oposición. Entonces, ¿qué podemos esperar de Bolsonaro, este militar retirado y congresista que promete mano dura contra el crimen y ha alabado a las dictaduras militares de Brasil? Ojalá dé un giro de la ultraderecha al centro y no se convierta en un autócrata, porque es hora de que América Latina sea una región de instituciones fuertes en lugar de una región de hombres fuertes. Ya hemos tenido muchas experiencias con hombres fuertes y a la larga terminan mal. Algunos logran algún éxito a corto plazo, pero a la larga generan la polarización política y la violencia. Como solemos bromear muchas veces con mis amigos, los países más prósperos del mundo no tienen hombres fuertes. Al contrario, tienen presidentes cuyos nombres no conoce casi ninguno de nosotros.
Ya lo hemos dicho varias veces. ¿Ustedes saben quién es el presidente de Suiza? ¿O de Suecia? ¿O de Finlandia? Yo tampoco. Y esos países están entre los más poderosos y los más prósperos, poderosos relativamente, por supuesto, pero los más prósperos del mundo. Ojalá Bolsonaro nos sorprenda a todos y fortalezca las instituciones en lugar de erosionarlas. Bueno, se nos acabó el tiempo. No se olviden de visitar nuestro blog, andresopenheimer.com. Si se registran ahí en el blog, vamos a mandarles todas las semanas mis columnas del Miami Herald y nuestros más recientes programas de televisión. Les recuerdo la dirección, es andresopenheimer.com. Y síganos también en nuestro Twitter, @OpenheimerA, y en nuestra página de Facebook. Gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima.